Muy buenos días a todos. Como me gustaría ver a mucha más gente entre nosotros, muchas más personas, pero bueno, no se puede, ¿verdad? Pero confiamos en que no están dormidos en su casa, están conectados en línea. Que no dijeron, al cabo queda grabado y luego lo veo. No, es el día del Señor. No pudiste estar aquí presencialmente, pero tienes que hacer exactamente lo mismo que harías como si estuvieses aquí. Es un día diferente. Es un día que consagras para Él. Y hemos estado estudiando sobre la mayordomía y lo que tiene que ver con la administración. Y hoy vamos a estudiar otro tema que tiene que ver con la mayordomía y que creo es fundamental. Es un tema que nos cambia la perspectiva en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos en nuestra mano. Entender lo que vamos a hablar el día de hoy nos lleva a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y si lo aplicamos, aunque parece contradictorio en ciertos aspectos, cuando lo aplicamos, no somos bendecidos nosotros nada más, sino todo lo que está en nuestra mano es bendecido por Dios y prosperado para que siga mejorando. Así que para entender el tema de hoy necesitamos tener en la mente lo que hemos visto los últimos 4 temas. Son temas secuenciales. Tampoco significa que el que esté aquí por primera vez y no haya escuchado los temas anteriores no va a entender nada. Claro que también se va a entender. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero para que se pueda sacar el máximo provecho tienes que haber escuchado los 4 temas anteriores. Pero bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Hablamos sobre el tema de la administración. Y analizamos la parábola del siervo infiel, ¿verdad? O el mayordomo infiel. Y a pesar de que lo hizo mal, o sea, es un mayordomo infiel y es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. En la parábola se elogia la astucia de este mayordomo infiel y en eso nos enfocamos. En qué consistía la astucia de este mayordomo y por qué fue elogiada. Y en términos generales, ya súper resumido para efecto de lo que es un recordatorio nada más lo que vimos, el mayordomo malvado hizo lo siguiente: analizó la situación, trazó un plan y lo llevó a cabo. Y todo esto lo hizo con el objetivo de beneficiarse a sí mismo, tener a alguien que lo recibiera cuando lo corrieran de ahí, ¿verdad? Porque le daba vergüenza pedir limosna y no tenía la fuerza o no quería trabajar como obrero. En términos de administración secular, ¿verdad? Lo que la humanidad ha generado, el conocimiento que ha administrado, esto que hizo el mayordomo infiel se conoce como el ciclo de Deming. Y son 4 pasos: planear, ejecutar, verificar y actuar. Lo comenté, aunque esto es, digamos, conocimiento secular, proviene directamente de la responsabilidad que tenemos como administradores. El concepto de administración no corresponde a la teoría de la evolución, ¿verdad? No es algo que puedas deducir si venimos del mono. No es algo que podemos deducir si se trata de la supervivencia del más fuerte o del más adaptado. Eso tiene que ver con un concepto totalmente diferente. Así que la administración, lo que la humanidad por la revelación general puede encontrar, porque aunque estamos estudiando la Escritura, que es la revelación especial, aquello que Dios ha decidido revelar, toda esta información sobre la administración también es una revelación general. El ser humano puede concluirlo a pesar de que nunca haya leído la Escritura, a pesar de que nunca conozca a Dios, puede concluir, descubrir, adaptar, porque todos tenemos la capacidad de ser mayordomos. Ese es el diseño del ser humano. Y vimos que desde el principio a Adán se le pidió que administrara el jardín, junto con Eva. Cuando hablamos de planear, es donde se identifica el problema, ¿verdad? Se crean objetivos para solucionarlo, se designan los deberes que debes hacer. En ejecutar, haces lo que planeaste, cómo lo planeaste. En verificar, evalúa si estás avanzando, si realmente está funcionando como pensabas, y si no, haces ajustes. Esa es la parte de actuar. Cuando te das cuenta que las cosas no van avanzando como habías planeado, que no está contribuyendo como pensabas, entonces actúas haciendo correcciones. O si todo va bien, entonces te aseguras de mantener eso que estás haciendo para que las cosas marchen bien.
Vimos que esto sirve para cualquier área que desees administrar. Es lo que fue elogiado del mayordomo infiel. Y nosotros, si nos enfocamos en las 5 responsabilidades principales, Dios y yo, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo y mi ministerio, vamos a ver cambios muy importantes en nuestra vida. Vamos a tener la capacidad de rendir mejores cuentas. Y al final del tema, les comenté que no debíamos olvidar la siguiente advertencia de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y hasta ahí, ¿verdad? Nada más lo mencioné y lo leí como una advertencia, pero esta advertencia es el propósito del tema del día de hoy. El nombre del tema es rendición de cuentas y está asociado a los resultados de tu administración. Cuando rindes cuentas, estás hablando de una responsabilidad, pero ya hablamos de un tema de responsabilidad en la mayordomía, ¿verdad? Fue el segundo. Primero hablamos de la mayordomía y luego de la responsabilidad. Así que ese tema está directamente asociado, pero no podíamos llegar directamente a ese tema si no pasábamos primero por el concepto de multiplicación en términos bíblicos y de administración, pero con base bíblica. Ahora, después de ver estos 4 temas, estamos, espero yo, en posición de comprender perfectamente bien lo que vamos a ver hoy en cuanto a la rendición de cuentas. Y cuando entiendes este concepto, créeme, las cosas cambian radicalmente. De hecho, a mi criterio personal es el parámetro que yo uso para determinar quién es maduro y quién no, para demostrar o para determinar quién es un mayordomo maduro y quién es un novato. Y novato en el mejor sentido, ¿verdad? De que va empezando. Porque recordemos lo que dice la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, algunos son como niños. Son novatos, pero por negligentes. No porque están empezando, sino por negligentes. Entonces, en mi situación personal, cuando yo tengo que evaluar una circunstancia, sea de trabajo, sea de la iglesia, en lo que sea, este es un parámetro que a mí me ha sido muy útil para entender qué tanto sabe la persona que estoy evaluando, qué tanto comprende de sí mismo y qué tanto comprende de Dios. Y en base a eso se toman decisiones muy importantes. Pero bueno, ya me dirás tú si esto es útil. Primero aplicándolo a ti mismo y luego si es útil como una herramienta para ver qué tanto entiende otra persona de quién es él y qué es lo que Dios espera de él. Entonces, para poder afirmar un poco lo que vimos en las 4 semanas, quiero decir el proceso completo que hemos estado viendo. No voy a profundizar obviamente, pero el listado completo de lo que hemos aprendido en las últimas 4 semanas para llegar a este punto. Dijimos que un mayordomo, que fue el primer tema, ¿verdad? Entender la mayordomía. Un mayordomo es aquel que se encarga de la economía de aquello que está bajo su responsabilidad. Y de ahí parte todo lo que hemos estudiado. Y antes de empezar a analizarlo, vamos a orar para ponernos en manos de Dios, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tus misericordias. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por los que no alcanzaron lugar, porque también eso está en tu propósito. Ayúdanos, Señor, a todos a entender que nada sucede sin que tú lo hayas permitido. Cuando sucede algo bueno, tú interviniste para que eso sucediera. Cuando sucede algo malo, simplemente permitiste que sucediera. Señor, todas las cosas que nos pasan tienen un propósito, dice tu palabra. Y el punto de llegar a este tema, Señor, te rogamos, sea para cumplimiento del propósito de nuestras vidas. No nada más en el sentido de lo que vamos a aprender, sino de lo que estamos haciendo. Pero no en lo individual nada más, cada uno de nosotros, sino como congregación. Que esto pueda ser un parteaguas en las cosas que estamos haciendo. Si alguien no lo sabía, Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo le des entendimiento. Y aquel que lo sabía, Señor, nos des convicción de pecado si no lo hemos estado haciendo correctamente. Pero ante todo, que esto sea para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De la mayordomía, que es el encargado de la economía, de aquello que está bajo su responsabilidad, vimos que economía viene de eco y nomos, de donde viene la palabra mayordomo, ¿verdad? Y eco es casa, nomos es ley,
El mayordomo es el que gobierna la casa, es la ley de la casa, él es el responsable. Y el término economía, que lo vemos en lo secular y casi nunca lo vemos en la Escritura, realmente no es un término secular, es algo que proviene de la Escritura. Ahora, después, en ese mismo tema dijimos cuál es la responsabilidad de un mayordomo, y después de toda la información bíblica que analizamos, llegamos a la conclusión de que la responsabilidad del mayordomo es glorificar a Dios y administrar lo que Dios le ha dado para multiplicarlo. Ese es el propósito del mayordomo, glorificar a Dios y ser fiel a Él multiplicando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y todos somos llamados a la administración, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de Dios, no nos pertenece nada en el sentido de que es nuestro, pero hablamos de que está en nuestro control, bajo nuestro cuidado. Dios lo ha confiado a nosotros para que lo multipliquemos. Entonces, cuando hablamos de multiplicar, hablamos de las buenas obras que glorifican a Dios, también lo demostramos bíblicamente. Las buenas obras es aquello que Jesús identifica como los tesoros en el cielo, las riquezas que la polilla no consume y que el ladrón no puede robar. Y la Biblia enseña que esas buenas obras, a pesar de que morimos, nos acompañan a la vida venidera, en el sentido de que todas esas buenas obras recibirán una recompensa. Hablar de buenas obras en términos bíblicos es hablar de riqueza en el reino venidero. Cuando hablamos de ganancia para Dios, estamos hablando de esas buenas obras que glorifican al Padre, y que en términos bíblicos representan una recompensa que, si Dios permite, estudiaremos la próxima semana. Entonces, si nuestra responsabilidad como mayordomos es multiplicar, lo primero que teníamos que entender es que debemos administrar. Pero, ¿se acuerdan? Dije, voy a invertir el orden de las cosas para tratar de hacerlo más claro. Cuando hablamos de multiplicar y entendimos qué es multiplicar en términos bíblicos, dijimos que para mejorar, para multiplicar lo que tenemos que hacer 4 cosas en términos generales: medir, controlar, administrar y mejorar. Cuando medimos, comparamos lo que tenemos contra lo que dice la Escritura. La medición es la comparación de algo contra un estándar. Y para los hijos de Dios, nuestro estándar es la Escritura, o ese debe ser. Que tristemente hay muchos cristianos que dicen que no todo es Biblia. ¿Con qué mides entonces? ¿Cómo mides? Si no puedes medir, no puedes controlar. Entonces aquel que dice no todo es Biblia, está diciendo yo voy a medir cosas según mi propia percepción personal. Y como para otro tampoco todo es Biblia, los va a medir como él quiere. Pero cuando sean llamados a cuentas, van a comparar lo que tienen contra lo que debió ser. Y entonces van a experimentar pérdida en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos van a ser puestos con los infieles, como dice la parábola, donde está el lloro y crujir de dientes. Porque lo hicieron según sus propios criterios para beneficiarse a sí mismos. Pero entonces, si tenemos que medir y controlar es entender qué hacemos y cómo afecta. Si agrego, mejora; si resto, empeora. Entender cómo puedo yo tener control sobre el resultado. Después viene la parte de administrar. Asegurarme de supervisar y proveer todo lo necesario para tener un control de lo que estoy haciendo. Y cuando administro, cuando tengo en control las cosas, cuando proveo lo necesario para que así se mantenga, estoy en la posibilidad de mejorar. Ahí es donde puedo multiplicar. Ya sea que detecte áreas de oportunidad que tengo que mejorar para tener mejores resultados, o que ya está funcionando bien, pero entonces hago cosas extra, adicionales. Me enfoco en otras cosas para traer más ganancia. Eso es lo que tiene que ver con lo necesario, y lo vimos en la parábola de las minas, cómo es que los que invirtieron el dinero que se los dio llegaron a resultados, incluso el que no lo hizo. Y luego estudiamos a fondo, en el tema pasado, la administración. Y para administrar, dijimos, tienes que planear, ejecutar, verificar y actuar, como lo mencioné al principio del día de hoy. Y nos enfocamos con detalle analizando la parábola del mayordomo infiel. Ahora, todo esto es necesario para poder entender un concepto bíblico de la rendición de cuentas. Y es que, mira, tal vez algunos de nosotros piensen, y quiero hablar hipotéticamente, espero que no sea el caso, pero quizás alguien que está aquí entre nosotros o que nos está viendo en línea ha dicho, Hernán, se complican mucho las cosas. ¿Tanto rollo? O sea, ¿en serio? Nadie hace eso. Nadie hace eso. Dios sabe que tengo muchas cosas que hacer. Haz lo mejor que puedas y ya. Dios sabe que somos humanos y nos equivocamos, ¿verdad?
Algunos dicen, Hernán, Dios sabe que quiero hacerlo, pero no tengo tiempo para eso. No puedo hacer todo lo que dices. No hay el tiempo suficiente para hacerlo. Incluso algunos lo espiritualizan. Y es el caso más grave. Cuando quieres justificar tus faltas, pero que se oiga espiritual. Que al justificarlas, como quiera lo relacionas a la Biblia para no sentirte mal. Porque el momento en que necesitas justificarlo, buscando alguna forma de hacerlo ver espiritual, estás reconociendo tu pecado, pero al mismo tiempo lo ocultas. Entonces yo he conocido distintas personas en distintos años de mi vida que cuando les hablamos, que era, oye, tienes que estudiar la Biblia, tienes que escudriñar, tienes que ir al original, tienes que checar lo que tú estás concluyendo con la que otros cristianos reconocidos como cristianos piadosos han concluido. Tienes que tener tienes que tener en claro el contexto literario, ¿verdad? Literal de lo que está escrito, el contexto cultural. ¿Qué estaba sucediendo en ese punto de la historia? ¿Cómo esto apunta a Cristo? Y un montón de cosas. Y Hernán, ¿para qué? ¿Para qué? Oye, tienes que administrar bien tu casa, tu familia. ¿Para qué? Yo no necesito nada de eso. Porque cuando llegue el momento, Dios me va a mostrar qué hacer. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo me guiará a lo correcto. Y voy a hacer lo que es correcto. Y se basan en este pasaje, Lucas 12, versículo 11 al 12. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. ¿Ya ves? ¿Para qué te complicas, Hernán? Medir, controlar. A mí el Espíritu Santo me va a guiar. ¿No es lo que dice aquí? Se enfocan en el versículo 12, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Entonces dicen, esto lo aplicas a todo, Hernán. Cuando tenga el problema, el Espíritu Santo me va a guiar. Cuando tenga que interpretar la Escritura, el Espíritu Santo me va a guiar. De hecho, nos han acusado que nosotros ahogamos al Espíritu Santo porque todo lo queremos analizar fríamente. Tú no dejas que el Espíritu Santo se mueva. No sé si te han dicho eso alguna vez o lo has escuchado. O quizás tú lo pensabas cuando nos conociste las primeras veces. Ahí no se mueve el espíritu, todo lo quieren hacer con el cerebro. Bueno, para empezar, este pasaje está muy mal interpretado. Aquí dice que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te va a ayudar, te va a mostrar cómo presentar defensa fiel del Evangelio cuando seas cuestionado ante las autoridades porque estás siendo acusado injustamente al obedecer a Cristo. Por predicar el Evangelio serás llamado a cuentas. Y como Pablo se presentó ante reyes y gobernadores y se le demandó razón de la esperanza. ¿Qué le puedes decir a un gobernante? ¿Cómo le explicas qué es el Evangelio? Podríamos cometer muchos errores ante una oportunidad tan grande de presentar claramente el Evangelio de Cristo. Y lo que dice Jesús es, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a enseñar a responder. Pero en ningún momento eso significa que tú puedes ser negligente todo el tiempo, que al cabo en ese momento el Espíritu Santo te va a guiar. Es una pésima interpretación si quieres concluir de esa manera. Sobre todo a la luz de lo que vamos a estudiar hoy. Porque cuando Jesús enseñó sobre la mayordomía, en las parábolas que enseñó y otra información bíblica, siempre deja claro que vas a ser llamado a cuentas. Siempre. ¿Y para qué te llamarías cuentas si realmente el Espíritu Santo te va a enseñar lo que debes hacer en el momento correcto? De hecho, nunca serías llamado a cuentas si la interpretación que algunos hacen de que el Espíritu Santo te dará que responder implica que yo no tengo que planear, no tengo que medir, no tengo que controlar, no tengo que administrar porque el Espíritu Santo me guía. Es una contradicción porque quien ha mandado que hagas estas cosas, que midas, que controles, que administres, es propio Espíritu Santo al inspirar la Escritura. Entonces el Espíritu Santo no se contradice. No te va a decir, mira, todo esto tienes que hacer para ser un buen mayordomo, pero al mismo tiempo no hagas nada que yo te voy a decir cuando llegue la hora. Eso es absurdo. Es absurdo. De hecho, pensar razonablemente, aplicando la lógica, es pensar como Dios. Todo el universo está sujeto a las leyes de la lógica. Nada que sea ilógico existe. Entonces, pensar de forma razonable, de forma lógica y coherente, congruente, es tener la mente de Cristo. No es estar en contra de Cristo, al contrario, es tener la mente de Cristo, puesto que Él es el Logos. Así que vamos a ver en distintas parábolas
cómo este concepto de ser llamado a cuentas es muy claro. Mateo 25, versículo 14 al 19, parábola de los talentos. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19, después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esa es la parte que nos interesa, arregló cuentas con ellos, porque lo que vimos, lo que leí, eso ya lo estudiamos, ¿verdad? La responsabilidad de mayordomo, que tienes que multiplicar, eso ya lo estudiamos. El enfoque es, arregló cuentas con ellos. La palabra aquí, arregló, en griego sunairo, liquidar cuentas, comparar cuentas, hacer ajuste de cuentas, concordancia exhaustiva strong, calcular, liquidar cuentas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando él llegó, arregló cuentas con ellos, hizo su conteo, a ver, ¿cuánto tienes? Y según mis cálculos, ¿cuánto deberías de tener? Ahí está implícita la medición. ¿Los parámetros de quién? Del Señor que está juzgando a su siervo. Por eso es indispensable que todo lo que hagamos sea bíblico, porque ese es el criterio por el cual vas a ser medido. Si te atreves a decir semejante barbaridad como no todo es Biblia, estás en graves problemas cuando tengas que rendir cuentas. Porque tú vas a decir, uy, mira Señor, todo lo que traje. Y se va a parecer mucho a la situación de la iglesia de la Odisea, que tú piensas que eres rico y de nada tienes necesidad, pero eres un desventurado, me lo son la Reina Valera 60, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se sentían en la abundancia y la bendición, y Jesús les dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo llegas a semejante disparidad de percepción? Por el estándar que estás utilizando. El estándar. Así que arregló cuentas, logos. Jesús es el logos. Y dice, arregló cuentas. Por favor, no me dicen, arregló a Jesús. No, ¿verdad? La forma de expresar quién es Jesús está, según la mente de Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en que esta palabra comunica quién es Cristo, quién es Jesús, hablando de la Trinidad, ¿verdad? El diccionario Hebb dice, logos, una palabra, expresión del pensamiento, razonamiento expresado por palabras, concordancia exhaustiva NAS, cuentas, respuesta, razón, razonable, reporte, queja, etc. Tiene que ver con razonamiento, cómo expresas el pensamiento. Jesús es la expresión de Dios. Quien ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la expresión de quién es Dios. Y es el razonamiento, la coherencia que sostiene el universo. Ser razonables, pensar con lógica, es pensar como Cristo. Es hacer como Cristo hizo las cosas. Así que fíjate que serás llamado a cuentas. Vamos a hacer cálculos, vamos a comparar lo que tienes contra lo que debió ser y tiene que haber una explicación lógica y razonable de lo que estás haciendo. ¿Por qué llegaste a estos números? ¿Por qué no tienes mejores números? ¿Por qué no multiplicaste más? Hay lógica en el proceso. Así que aquel cristiano que decide que la lógica no le sirve, también está en serios problemas porque no va a poder explicar lo que está haciendo o qué hizo o por qué lo hizo. Vamos a rendir buenas cuentas o malas cuentas, pero el punto del tema del día de hoy es que vas a ser llamado a arreglar cuentas. Lucas 19, versículo 11 al 15, parábola de las minas. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Mismo caso de la parábola pasada, pero con distintas palabras. Como quiera, vino para enterarse de lo que habían ganado. Enterarse
ginosko. ¿Se acuerdan de esa palabra griega? Conocimiento por experiencia personal. Es un conocimiento adquirido personalmente. Enterarse de lo que habían ganado implica cercanía. Ginosko, entre hombre y mujer, hace referencia al acto sexual. El conocimiento que se tiene uno al otro tan especial y exclusivo. Obviamente cuando habla de hombres, hombres o Dios hombre, no está hablando de nada sexual, pero está hablando de esa intimidad, esa cercanía con quien se le confió el dinero. Entonces va a ser un llamado de cerca, pero para ver cuánto ganaste. La palabra aquí griega no la puedo pronunciar, dipregmatoumai, no sé cómo está compleja. Se traduce como ganar mediante comercio. Va a haber un llamado cercano para ver cómo multiplicaste lo que se te dio. Vas a rendir cuentas. Es exactamente el mismo concepto explicado de otra manera. Te va a llamar de cerca para ver cuánto generaste con lo que negociaste. Sigue estando claramente el concepto de que te va a preguntar por qué tienes lo que tienes. Va a comparar lo que tienes contra lo que debes de tener. Y ahí va a haber ganancias o pérdidas, ¿verdad? Lucas 16, 1 al 2, parábola del mayordomo infiel. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Cuentas es la misma palabra aquí, logos. Ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Pero está claro ejemplo de rendición de cuentas. Entonces, las parábolas, no habíamos estudiado la parábola de los talentos con detalle, pero hoy vamos a profundizar un poco más por cuestión del tema del día de hoy. Pero me parece que en lo que vimos, la parte de ser llamado a cuentas es muy clara. Ahora vamos a Lucas 12, versículo 41 al 46. Dice: Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Dichoso el siervo, versículo 44, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espera, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Aquí no está mencionado directamente la rendición de cuentas, pero es fácilmente deducible, ¿verdad? Porque vas a ser recompensado o castigado, ¿según qué? Según las cuentas. Incluso aquí está mencionado, ¿verdad? Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Por eso dije que aquel que descarta la Biblia como fuente de toda autoridad, como máxima autoridad, como estándar para todo lo que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia, en el mejor de los casos sufrirá pérdida. Pero lo que dice es que podrá ser puesto con los incrédulos. Depende de lo que haya hecho. Se va a revelar quién era. Si era un hijo de Dios negligente o si no era hijo, ¿verdad? Entonces me parece que es muy fácil concluir lo siguiente. Número 1, no puedes pensar que tú haces lo que puedas y si no resulta bien, pues ni modo. Dios entiende que se te va a pedir cuentas, ¿verdad? Se va a comparar lo que tienes contra lo que debió ser. No puedes decir: Dios sabe que no tengo tiempo para eso. ¿Qué le vas a decir cuando te llame a cuentas? Uy, Señor, yo sé que había muchas cosas que hacer, pero no tenía tiempo. Ahorita vemos el ejemplo del que se le da más porque multiplicó más. Que le van a decir exactamente: oye, todos tenían 24 horas, ¿verdad? Todos. O alguien de aquí tiene un privilegio y tiene 25. O alguien dice: yo tengo menos. Nadie. Todos tenemos exactamente el mismo presupuesto de tiempo para tus actividades. A todos se nos dio el mismo presupuesto. 24 horas. Si dices que no tienes tiempo para hacer las cosas importantes que Dios ha demandado, es que eres un mal administrador. Eso es todo. No es que te falte tiempo. Eres un mal administrador. Pero tampoco puedes decir que el Espíritu Santo te dirá qué hacer en el momento en que lo necesitas. Porque si ese argumento fuera usado ahí, te llaman a cuentas: Señor, yo estuve esperando que el Espíritu me dijera. El Espíritu no me dijo nada, por eso no lo hice.
Va a decir, necio, ¿qué acaso no toda la palabra es inspirada por Dios? ¿No es el Espíritu Santo quien te está diciendo que administres? ¿Cómo estabas esperando que el Espíritu Santo te guiara en la situación cuando toda la palabra de Dios es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote lo que debes hacer? Son simplemente perezosos tratando de justificar su pereza de forma espiritual, entre comillas, bíblica. Una vil justificación a su pereza. Que no caigas en esa trampa. Es muy tentador decir, no, Bernán, tantas cosas, ya ni me acuerdo lo que dijiste. La semana pasada ya se me olvidó. ¿Tú crees que lo voy a hacer ni de chiste? Bueno, por eso es el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que motiva al cristiano a hacer lo que hace? Porque tienes que entender esto y aplicarlo. Porque vas a ser llamado a cuentas. Y se supone que amas a tu Señor, ¿verdad? Se supone. Y cuando amas a alguien y te pide razón de lo que te entregó, ¿qué vas a querer presentarle? ¿Excusas o buenos resultados? Porque lo amas. Cualquiera que se supone que sea hijo de Dios, su valor máximo, su valor más preciado, es precisamente Dios. Entonces, cuando alguien se dice cristiano, pero al mismo tiempo no le interesa esforzarse más, hacer ajustes en su vida, quitar cosas que le son cómodas, beneficiosas, sacrificarse para hacer lo correcto, no estás dispuesto a hacer eso, analízate seriamente. ¿Cómo es que no quieres presentarle mejores cuentas a tu Señor cuando se supone que Él es lo máximo para ti? Es el valor más preciado que tienes. Así que el cristiano que tiene conflictos pensando en todo lo que tiene que hacer, tiene que replantearse, entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿En quién estoy pensando? ¿En mí mismo? Eso es lo más obvio. No estás pensando en tu Señor. Si dices, es que es mucho trabajo, no lo voy a hacer, eso es tu carne. Y la carne debe sujetarla, ¿verdad? Es difícil, pero es nuestra obligación. Ahora, Hebreos 6, 11 al 12 dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y aquí es muy directo, no seas perezoso. Tendrás muchas cosas que hacer y aún así puedes ser perezoso. No pienses que perezoso es el que no hace nada. Hay gente que está llena de ocupaciones y es muy perezosa. ¿Cómo puede ser que esté lleno de ocupaciones y al mismo tiempo es perezoso? Porque las ocupaciones que tiene hace el mínimo indispensable por hacerlas y no se esfuerza por hacerlas mejor ni por hacer más cosas. Aunque está lleno de actividades, es un perezoso porque no hace lo mejor que puede en cada responsabilidad que tiene. Un perezoso no siempre es el que está nada más acostado. Y eso hace que muchos se justifiquen. Yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, pero eso no significa que no eres perezoso. Tienes muchas cosas que hacer, es cierto, quizás sea cierto. Porque muchos dicen que tienen muchas cosas que hacer y cuando ves en detalle dices, ay, por favor, es casi nada. Mira, piensa en ti mismo. Cuando estabas en la escuela te quejabas de que todo era en la escuela, todo eran tareas, ¿verdad? Se quejan los niños, ay, todo el día en la escuela. Descansan, llegan a las vacaciones y los pones a hacer algo en la casa y se enojan, que porque no tienen vacaciones. Tanto hacen en la escuela que ahora no quieren hacer nada en la casa. Bueno, y luego vas creciendo y te ves en la necesidad de estudiar y trabajar y ya sabes que no todo es escuela. Ahora tienes también trabajo. Entonces se amplían tus responsabilidades, pero te sigues quejando. Ay, ¿es mucho? En la mañana en la escuela, en la tarde al trabajo. O al revés, como sea. Trabajo en el día y escuela en la noche. No me queda tiempo para nada. ¿Ok? Según tú ya estás saturado y ya no hay nada más que hacer hasta que te consigues novia o novio. Porque ya no estás cansado, ¿verdad? O sea, ahora tienes más responsabilidad. Tengo que ir a trabajar, y luego tengo que ir a la escuela, y luego tengo que ir con el enamorado o la enamorada. Mis fines de semana que eran para hacer tareas nada más, ahora no, ahora hay que salir a pasearse, ¿verdad? Pero no la sacas a pasear, ni que fuera perro, ¿verdad? Salen a pasear. Los dos perros tampoco, ¿verdad? Entonces dice, ahora hago más cosas, ¿verdad? Pero según tú en la escuela era mucho, y luego le agregas el trabajo y era mucho, y luego le agregas al novio, la novia, y ahora sí es mucho, pero luego tienes que servir en la iglesia. Y si quieres servir, ¿cómo le vas a hacer entre tantas actividades? Vas a tener que hacer ajustes.
Y cuando estás sirviendo en la iglesia dices, ahora sí es mucho. Y luego te casas y tienes hijos. Y los hijos son muy demandantes cuando están muy pequeñitos. Ellos no esperan, ellos no son comprensibles. Si a las 3 de la mañana les da hambre, lloran como si se estuvieran muriendo, como si alguien los estuviera torturando. No tienen en cuenta que si tú estás desvelado, que si tuviste muchas que hacer, tengo hambre y quiero comer ahora. Y a veces nada más era 3 traguitos, ya. Por 3 tragos me levantaste. Así son los hijos. Y entonces dices, ahora sí estoy lleno. Y sigues agregándole cosas, y sigues agregándole cosas. Y empiezas a decir, oye, ¿te acuerdas cuando decías que porque ibas a la escuela ya no tenías tiempo para nada? ¿Te acuerdas cuando apenas empezabas a trabajar y te sentías que ya no tenías tiempo para nada? No, la verdad es que tenías mucho tiempo, pero eras muy perezoso. ¿Verdad? Entonces, no seas perezoso, es una instrucción clara. Siempre hay más cosas que se pueden hacer. Solo cuestión es administrarte mejor. Ahora, todos, no nada más nosotros que nos entendemos mayordomos, todos los cristianos, no importa cuánta responsabilidad llegaron a tener, todos van a comparecer ante Cristo. Sabemos que todo ser humano va a comparecer, pero en 2 formas diferentes. Unos ante el gran trono blanco, y todos los que sean juzgados ahí van al lago de fuego, pero también los cristianos vamos a comparecer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y aquí está la siguiente condición que yo mencionaba. El mejor de los casos para un negligente es este: que no fuiste al juicio del gran trono blanco, compareciste ante Cristo. El fuego que pasa es el juicio, el escrutinio de Él, el reporte que pide, la comparación del estándar, sus cálculos, sus cuentas. Y te va a tachar muchas cosas, ¿verdad? Esto es madera, esto es heno, esto es hojarasca, no pasa el criterio de Cristo. ¿De dónde sacaste eso? Oh, pues a mí se me ocurrió, es que no todo era Biblia. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? El oro, las piedras preciosas. Lo que Él mismo dijo que se hiciera. Entonces fíjate, si un día te llaman a cuentas y tú te esforzaste por ser un buen administrador, obviamente no eres omnisciente, no lo sabes todo, no lo has aprendido todo, vas a tener muchos errores. Pero aquello que hiciste basado en la palabra es como el oro, que cuando pasa el fuego no lo va a consumir. Eso se queda. Fíjate la comparación que Jesús nos había hecho. Las riquezas de arriba, los tesoros de allá. Tus obras son como piedras preciosas, oro. Las buenas obras, lo que hiciste de acuerdo a Dios, a su palabra. Y cuando pase el escrutinio, el juicio de Cristo va a permanecer. Y es, en nuestro contexto, material valioso, valiosísimo, te hace rico. Pero si le echaste madera, hojarasca, heno, se va a consumir. No hay nada que puedas quedarte de ahí. O sea, nada se queda para ti. No hay recompensa, no hay ganancias para tu Señor. Serás salvo aunque como por fuego, chamuscado, ahí pasas. ¿Por qué nos esforzamos entonces? Porque nuestro Señor nos llamará a cuentas. Y porque amamos a nuestro Señor. Y queremos ser agradecidos con Él por todo lo que Él nos ha dado. Nuestra motivación no es la recompensa, que estudiaremos si Dios quiere la próxima semana. Nuestra motivación es la gratitud a nuestro Señor y nuestro amor por Él. Me lo ha confiado, haré lo mejor que pueda para multiplicarle a Él. Porque lo amo. Porque Él es digno. Él se merece lo mejor de mí. El que dice, hombre, estaba bien cansado. ¿A quién amó más? ¿A su Señor o a Él? A Él mismo. Estaba muy ocupado, Señor. ¿A quién muestra amor?
a él mismo, no le muestra amor a su Señor. Pero cuando nuestro Señor nos diga, Hernán, con todas las cosas que hiciste ahí y que pase el fuego, estoy hablando obviamente con simbolismos, ¿verdad? Y cuando, espero, quede el oro, las piedras preciosas, y mi Señor sepa que estuve muy cansado, pero me esforcé, que no tenía casi tiempo, pero me esforcé por sacar tiempo. Cuando dormí menos con tal de hacer lo que Él me había mandado, entonces dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Ahí está nuestra motivación. Por eso lo hacemos. No quiero apantallarlos, ni que ustedes piensen, oh, qué buena administración es de Hernán. Todos tenemos errores. Vamos más adelante, quizás si Dios lo permite. Pablo decía, mira, lo que ustedes juzguen de mí, lo tengo en poca cosa. A mí lo que me interesa es el juicio de Cristo. No buscamos que tú pienses o que alguien piense que si eres bueno o malo administrando. Buscamos que en el escrutinio de Cristo nos halle fieles. No perfectos porque es imposible, pero fieles. Entonces un hijo de Dios no debe ser perezoso. Si dejamos entonces claro la rendición de cuentas, podemos entender lo que le llaman el principio de la responsabilidad gradual. Es otro término que se oye complicado, pero es muy fácil de entender bíblicamente hablando. Lucas 12, 47 al 48. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Pausa. Por favor, no vayas a pensar que cuando vayas a comparecer ante Cristo, de repente te van a agarrar a patadas, ¿verdad? ¿Y cómo que, Hernán, mal administrador? Órale, agárrenlo para darle muchos golpes, porque aquí dice, el siervo que conoce la voluntad de ese Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. A nadie lo van a golpear en la vida venidera. De hecho, no tendría sentido, porque ya no hay más llanto ni más dolor. Si te pegan no va a pasar nada, pero no hay que entender eso. Está hablando de lo que sucedía en ese momento del tiempo con los malos siervos. Los azotaban. Entonces, en el contexto cultural, el que conoce la voluntad y no lo hizo recibirá muchos golpes. Está hablando de lo que es normal en aquel momento de tiempo. Pero para que tú entiendas cómo está relacionado la recompensa que recibirás en el cielo. Dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. Sigue hablando en término cultural. Y luego nos da el principio. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Ese es el principio de la responsabilidad gradual. ¿Cuánto se te dio? Tanto se te va a demandar. ¿Se te dio más? Se te demanda más. Por eso hay una advertencia, dice, no procuren hacerse todos maestros, porque hay más condenación. Tiene mucha más responsabilidad quien enseña a otros que el que escucha. ¿Por qué? Porque el que enseña puede hacer tropezar a muchos, o puede ser de bendición a muchos, pero se le va a demandar más porque se le dio más. Cuando dice, se le ha dado mucho, mucho es mucho en el original, pero se le ha dado, es interesante, didomi, dar, otorgar, comprometer, entregar. Ha sido comprometido con mucho, si se te ha dado mucho. Es un compromiso. Dice, a él se le exigirá. La palabra griega se traduce como requerir, demandar. El diccionario Helps. Investigar para llegar a una resolución terminal. Llegar al fondo de un asunto. O sea, se te entregó mucho, estás muy comprometido. Y él se va a encargar de investigar a fondo todo lo que hiciste. Y ahí todos tenemos mucho que está mal hecho. Porque aunque a veces hacemos buenas obras, nuestra motivación no fue buena. Y aunque ayudamos a alguien, quizás lo hiciste por orgullo propio. O lo hiciste de mala gana. Pero fíjate, a quien se le dio mucho, nos traduce, exigirá. Se va a investigar, se va a llegar hasta el fondo para ver todo lo que hizo y determinar si está bien o está mal. Y luego dice, y al que se le ha confiado mucho, se le ha confiado, el griego es comprometerse de una manera muy cercana y personal. Está hablando de alguien
cercano y por eso tiene tu confianza. Se le ha confiado mucho. Se le pedirá aún más, pedir, demandar, exigir. Ahí está el punto. Todos los seres humanos hemos recibido algo de parte de Dios. De hecho, no algo, todo lo que tienes viene de parte de Dios. Y es cierto que a algunos se les ha dado más que a otros. Y ahí está la parte interesante, porque cuando entendemos el principio de la responsabilidad gradual, tiene que llevarnos tanto a una sensación de urgencia, como también a descansar en nuestro Señor. Ahorita vemos un ejemplo. Primero vamos a verlo aplicado en la parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 19 al 23. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Habíamos leído esa parte, ¿verdad? Versículo 20. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Fíjate, fue llamado a cuentas. ¿Y qué dice el siervo que multiplicó al doble? No se espera que le pregunten, ¿verdad? Señor, me diste 5,000, aquí están tus 5,000, más otras 5,000. Él sabe que lo hizo bien. Pero si te acuerdas, a él es al que más se le había dado. A uno se le dio 5,000, a otro se le dio 2,000 y a otro 1,000. Cada uno según su capacidad. Cada uno según su capacidad. Al que se le dio más capacidad, le dieron 5,000, ¿qué se espera que haga? Porque tiene más, que multiplique más. Entonces, cuando entrega otros 5,000, dice el versículo 21, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Fíjate que aquí ya nos habla de algo que no nos dice la parábola de las minas. Aquí involucra emociones. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y nos expresa algo del carácter de Dios. Se pone feliz cuando multiplicas lo que se te da. ¿Por qué? Porque multiplicar es hacer las buenas obras que glorifican al Padre. Cuando tú haces buenas obras que glorifican al Padre, la humanidad es beneficiada. Él se pone feliz cuando haces lo correcto por todo el beneficio que eso implica. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Versículo 22. Luego también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Yo pregunto, ¿con quién se puso más feliz? ¿Con el que trajo 5,000 o el que trajo otras 2,000? No hay diferencia aquí, porque a cada uno según su capacidad. ¿Verdad? No va a decir Jesús, 2,000, el otro trajo 5,000. ¿Por qué? Porque a él le dio 2,000, porque esa era su capacidad. Entonces, no todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Y eso a veces genera problemas entre nosotros. ¿Por qué a él le da más? ¿Por qué a mí me dio tampoco? O sea que él sí puede y yo no. ¿Tú me estás diciendo que hay unos más capaces? ¿Aquí entre nosotros hay unos con más capacidad que otros? Sí. Sí, es un hecho bíblico. Y eso genera a veces amargura. Pero mira, vamos a trasladar eso en términos del dinero a un ejemplo a ver si podemos comprender. Imagínate, ¿has conocido alguna persona que nació en una familia adinerada? ¿O no conoces a nadie adinerado? No, hombre, estoy rodeado de puros pobres. Son lejanos para mí los que tienen dinero. Nunca andamos en los mismos lugares. En el trabajo quizás te debe conocer a alguien que sabes que es hijo de alguien y está ahí porque es hijo de ese alguien, ¿verdad? Y no tiene necesidades económicas, ¿verdad? En el mejor de los casos es una persona humilde, porque los que han tenido toda su vida no tienen por qué presumir. Así viven, para ellos es normal, ¿verdad? Quizás te digas a una persona, hombre, venía bien lleno el camión. ¿Camión? Sí, la ruta. Venía bien lleno porque no tienes carro. ¿No tienes carro? Porque para ellos es tan extraño que alguien no tenga carro. Pero no te presume, ¿ya viste mi carro? Porque para él tener carro es la norma y no cualquier carro. Un señor carro, ¿verdad? Y luego ve tu carro y dices, ay, mi hijo, ¿ya comiste? ¿Por qué traes ese carro?
¿Cómo que por qué? Ahí está todo mi sueldo invertido, es lo mejor que pude conseguir. ¿Y por qué tu papá no te compró uno? Mi papá. ¿Tú crees que mi papá me va a comprar un carro? No se lo compra él. Qué raro es tu papá. ¿Por qué son así? Porque para ellos no es lo normal, pero no es gente altanera, no es gente presumida porque así han vivido siempre. Hay unos que, hijo, eso, dices, o sea, a todo mundo le tienen que decir qué carro tienen, ¿verdad? A todo mundo le quieren decir que son gerentes. No importa cómo esté el tema, estamos hablando del clima, sí, porque cuando uno es gerente, el clima no le afecta. Dice. Ok, ¿eres gerente? Sí, sí. Bien por ti, pero no tenía nada que ver, pero están deseosos, ansiosos de decirte lo que son, lo que tienen. Hombre, otra vez tengo ganas de ir a Europa. Uno que es pobre dice, ya fuiste, no, pero otra vez tengo ganas. ¿Verdad? El que sí tiene y no tenía, sí, es que la otra vez fui y ya no va a despegar la conversación de ese tema. Pero piensa fríamente, realmente el que nace en una familia adinerada, ¿se le simplifica la vida en muchas cosas, sí o no? Sí, por supuesto que sí. No podemos negar que si naciste en una familia adinerada, no tienes todos los problemas de aquel que nació en una familia pobre. Si tú quieres empezar un negocio y no tienes dinero, pues vas a tener que conseguir a alguien que esté dispuesto a meterle dinero. Pero si tampoco conoces al que tiene dinero, tienes que hacer muchos sacrificios y ahí a empezar de bien poquito. Pero el que tiene dinero y quiere poner un negocio, pone su planta, su taller, toda la máquina, todos los trabajadores y luego va a buscar clientes. Y eso, ¿por qué Dios les dio esa vida, entre comillas, tan fácil? ¿Por qué Dios les simplificó la vida a ellos? Y a mí no. Porque yo tengo que batallar tanto para hacerme de un carrito carcachita que se falla. Si no horas no prende. ¿Alguna vez tuve un carro así? Yo sí. No prende y no prende. Este es obra de Satanás. Señor, te ruego, Padre, que toques este carro. Que llenes los motores. Y que prenda. En el nombre de Jesús. Y prendía. Oh, Señor, gracias. A veces no prendía y dices, no, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? A reprender, pones manos en el motor, a ver si así arranca. Hay otros que dicen, mi hijo, buenas calificaciones, tenga su carro del año. Mira, no oran para que prenda el carro. Desde acá, ¡rum! No les costó nada. Ahora fíjate, Dios dice a cada uno según su capacidad. Dios es tan sabio que no nos da más de lo que podemos soportar. Yo no entiendo cómo un carro me va a hacer daño, ¿verdad? Pero Dios sabe mucho mejor que yo cómo voy a lidiar con eso. Pero el punto importante aquí es entender que Dios no me va a juzgar con la misma vara que a Él. Y al revés, aunque parece que tiene la vida simplificada, tiene mucha más responsabilidad con el dinero que tiene que la que yo tengo. Porque tiene la capacidad de hacer mucho más para glorificar a Dios, económicamente hablando, que lo que yo podría hacer. Así que está el principio de responsabilidad gradual que nos pone a todos en el mismo nivel. No porque haya nacido en una familia adinerada y tenga tanta bendición económica, por así decirlo, no significa que a mí se me va a demandar lo que él debió haber hecho. Y eso para mí debe hacerme descansar. Porque si yo tengo 100 pesos, si tengo que glorificar a Dios con 100 pesos, y Él tiene 1,000,000, yo no me voy a poner a reclamar, Señor, ¿por qué le diste 1,000,000? Señor, cada quien le diste lo que tú consideras, a mí dame sabiduría para multiplicar estos 100. Y no sé cómo lo va a hacer Él para multiplicar ese 1,000,000. Porque Él no puede decir, invertí 1,000,000 y saqué 100 igual que Hernán. Si yo invertí 100 y sacó otros 100, yo voy a venir bien contento, Señor, ¿me diste 100 pesos? Como ves, aquí están otros 100. Y el que tiene millones dice, pobre. Señor, invertí 1,000,000 y ahí te van 500. ¿Es comparable el resultado? A mí
al multiplicar 100 me va a decir mi Señor, bien buen siervo y fiel. Si el que invirtió 1,000,000 le trae 500, la va a poner allá con los incrédulos. ¿Por qué? Porque de él se espera otro 1,000,000. ¿Se entiende? Entonces, aunque no tenemos las mismas capacidades, todos rendiremos cuentas de la misma manera, proporcional. Más se te dio, más se te demanda. Se te dio poco, poco se te demanda, pero a todos se les demanda. Entonces yo no tengo por qué estar comparándome con el que tiene, porque suficiente trabajo tengo con lo que me dio. Y si yo lo más que llego es picharle una hamburguesa o unos tacos a alguien como para glorificar a Dios, pero invertí todo lo que tenía para eso, voy a ser considerado un siervo fiel, porque hice buen uso de lo que Él me dio. Así que aunque hablamos de capacidades diferentes, Dios no hace distinción entre personas. Tienes más, te demando más. Tienes menos, te demando menos. Pero no es injusto con ninguno. Ahora, Mateo 25, versículo 24 al 28. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que deposito mi dinero, que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Perezoso, el perezoso se le quita todo. Su justificación: es muy difícil ser siervo. Dios es muy estricto, así que no me arriesgo. ¿Espiritualizó qué? Su pereza. Involucra a Dios en el asunto. Es que tú eres muy estricto, Señor, así que no me arriesgo. Esto lo hago porque te conozco. Para asegurar. Yo no te quiero traer pérdidas. Perezoso. Allá lloro y crujir de dientes. Tan grave es la pereza. Mateo 25, 29 al 30. Porque todo el que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échalo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí también está un principio de responsabilidad gradual aplicado a la recompensa. Así que tenemos una gran responsabilidad. Pero cuando hablo de esta gran responsabilidad, estoy refiriéndome a dos sentidos diferentes de la responsabilidad. Y esa es la parte que todos debemos comprender, porque hay muchos cristianos que cuando hablamos de responsabilidad entienden una sola cosa, un solo sentido de esa palabra, y no comprenden el otro, el que tiene que ver con la rendición de cuentas. Cuando hablamos de la responsabilidad en nuestro idioma, estamos hablando de una de dos posibles definiciones. En nuestro vocabulario no existe una palabra diferente para explicar el otro sentido de la responsabilidad. Y normalmente no estamos acostumbrados a pensar en él porque no hay palabra en nuestro idioma que lo exprese. Pero bíblicamente se nos demanda la responsabilidad en los dos sentidos. Así que para explicar los dos sentidos de la responsabilidad quiero ponerte un ejemplo. Un niño está jugando con un balón de fútbol en el patio de su casa. Y no creas que es una mega casota donde puede patear a gusto y no va a pasar nada. Es una casa donde tienes el vecino ahí pegado o lo tienes allá atrás. Y una de esas que patees fuerte el balón va a la casa del vecino. Y bueno, todos los que crecimos en una casa así sabemos que había vecinos muy buena onda, que si el balón caía en su casa, él lo regresaba, ¿verdad? Caía y ¡vecino! ¡La bolita! Y ya salía el vecino, ¿dónde cayó? Allá. Y hasta la pateaba y te la regresaba. No importa cuántas veces caía, el buen vecino salía con una sonrisa y te regresaba la pelota. Pero había otros que si la pelota caía ahí, además de que iba a salir a regañarte, jamás volvías a ver el balón. Bueno, este niño está jugando y de un pelotazo le rompe la ventana al vecino amargado. ¿Ese niño es responsable de lo que sucedió o no? ¿Hay un sentido de responsabilidad en lo que hizo el niño? Si la señora, suponiendo que es mujer, de al lado dice,
¿quién es el responsable de quebrar mi ventana? ¿Quién es el responsable? El niño que pateó el balón y le quebró la ventana. Ahora, la vecina va y toca a la casa del niño y sale el papá. Su hijo quebró mi ventana. Le demando que me pague la reparación. ¿Qué procede aquí? ¿Quién es el responsable de quebrar la ventana? El niño. ¿El niño debe de pagar? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Nadie? ¿Paleros? Uno dice, bien. ¿Dos? Ok, pero el niño, ¿cómo saca ese dinero? ¿Quién es el responsable de lo que el niño hace? Su papá. Pero entonces, ¿quién es el responsable de quebrar la ventana? ¿El niño o el papá? O los dos, pero en sentido diferente. Ahí está el doble sentido de la palabra responsabilidad. Y casi todos asociamos nada más al hacer. De hecho, ese fue el tema que tratamos. La responsabilidad del administrador es ¿qué tienes que hacer? Glorificar a Dios con todo lo que Él te da. Tienes que ser fiel en lo que tienes para multiplicar lo que te dio. Ese es un sentido de la palabra responsabilidad. Tú tienes que hacerlo. Tú eres quien lo hace. Es tu responsabilidad. Pero cuando hablamos de la rendición de cuentas, hablamos del otro sentido de la palabra responsabilidad. Es ¿a quién le van a demandar sobre lo que se hizo? A ti. Tú no vas a poder decirle a alguien más, mi papá me dijo, no. Si eres llamado a cuentas es porque tienes edad suficiente para hacerte responsable. Y nada de que tu papá, que el vecino, que el COVID, que el sueño. Tú rindes cuentas, tú eres responsable. Tienes los dos sentidos de la responsabilidad. Y tú estás en un lugar de trabajo y te dicen, por distintas metodologías que tienen, todas las herramientas tienen que estar guardadas en el cajón que le corresponde. Y tú te encuentras un escritorio de uno de los que trabajan ahí con herramientas que no están en el cajón. Vas a preguntar, ¿quién es el responsable de que esta herramienta no esté en su lugar? Le van a traer a Panchito. Panchito, ¿esa herramienta es tuya? Sí. ¿Tú le pusiste ahí? Sí. Castigado. Te vas a tu casa 2 días sin goce de sueldo por esta falta. ¿Ok? ¿Te parece un juicio justo? ¿Está el responsable pagando por lo que hizo? En un sentido de la responsabilidad, sí, porque él lo hizo. Pero él es responsable en el otro sentido de lo que hizo. Habría que investigar. ¿Por qué pusiste la herramienta ahí? Mi jefe me dijo que la pusiera ahí porque la iba a usar. Entonces, ¿quién es el responsable? No quien puso la herramienta ahí, sino el que dio la orden de que estuviera ahí. Así que castigar al buen Panchito sería un grave error. Porque aunque él es responsable del acto, en ese caso particular, al estar obedeciendo la orden de alguien superior en autoridad, él no tiene la rendición de cuentas, la tiene su jefe. A quien se debe de castigar es al jefe y no a Panchito, por el sentido de la rendición de cuentas. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos en asuntos con los cristianos, esto sucede muy, muy frecuente. Y este es el parámetro que yo decía que me sirve para identificar qué tanto sabes, qué tanto conoces de Dios, qué tanto sabes de administración. ¿Puedes o no puedes con una tarea? Es cómo respondes cuando se te cuestiona en algo que está mal. ¿Qué es lo que siempre dice la gente cuando algo salió mal? Yo no fui. ¿Cómo que no fuiste? Yo no fui. Ok. ¿Quién fue? Fulano, mengano, sutano, el tráfico, el calor, el COVID, cualquier cosa menos él. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Conoces a alguien así? Yo sé que va a decir, uy, sí, pero piensa en ti. ¿Has hecho eso? Eso dice mucho de ti. Eso dice que entiendes la responsabilidad en un solo sentido y no la quieres, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que normalmente pasa cuando eres culpable? Lo que le pasó en mi ejemplo de Panchito, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Panchito por dejar la herramienta ahí? Lo castigaron, pero él no era el responsable
en el sentido de rendir cuentas, pero a casi nadie le interesa. Quieren regañar al que lo hizo. Y no les interesa el otro sentido de la responsabilidad. Y como prácticamente a nadie le interesa, nadie quiere la responsabilidad de haberlo hecho. Y están dispuestos a mentir. Estoy hablando de cristianos. Están dispuestos a mentir con tal de no ser los responsables. Porque al que lo hizo le va mal, aunque no haya sido su culpa. Eso está en la idiosincrasia del mexicano. Así es el mundo secular en muchas partes, pero hay países en los que no, pero nosotros sí. La gente se siente bien encontrando al culpable. ¿Quién lo hizo? Tú. Y le ponen su regañada, que no le queden ganas de hacerlo y se va bien contento. Y a veces eso no sirvió absolutamente de nada, porque esa persona no era el responsable en cuanto a rendición de cuentas. Quizás él nada más estaba haciendo lo que le pidieron. Y tu desahogo y tu regaño y su castigo en nada va a cambiar las cosas, porque él va a seguir haciendo lo que le pidan que haga. Y es totalmente injusto que lo castigues por eso. Entonces, cuando preguntas, oye, ¿por qué esto está mal? Quien entiende la rendición de cuentas va a decir, no lo sé, lo voy a investigar y te propongo la solución. En cambio, otro dice, no sé, creo que fue él. ¿Quieres que busque quién lo hizo? ¿Qué te dice de esa persona? Habla mucho, muchísimo. ¿Qué te dice? No entiende lo que es la rendición de cuentas. No entiende cuál es su responsabilidad en el sentido de la rendición de cuentas. Es el mismo problema de Adán. Génesis 3, 8 al 12. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Como si eso fuese posible, ¿verdad? Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio este fruto y yo lo comí. O sea, yo no tengo la culpa. ¿Quién era el administrador de todo? Adán. Administrador de su esposa y del planeta entero. ¿Y cómo respondió este administrador? Yo no tengo la culpa. ¿Qué le pasó a Adán? Perdió todo sentido del concepto de rendirle cuentas a su Señor. Se esconde de Él porque tiene miedo. Esa es nuestra naturaleza humana. Por eso siempre que preguntan quién lo hizo, nadie quiere decir exactamente las mismas razones de Adán. Sabes perfectamente que tú lo hiciste, pero te vas a tardar mucho en decir que tú lo hiciste porque te da miedo de lo que va a pasar cuando se enteren de lo que hiciste. Porque hay tantas cosas que le hacen al culpable. Puede ser un castigo físico, puede ser un castigo económico, incluso un castigo moral, donde te empiezan a ver con desprecio por lo que hiciste. Y a nadie le gusta eso. Entonces, ¿cuál es la única escapatoria que tienes cuando tú lo hiciste y se van a dar cuenta? Lo que Adán hizo. Alguien más. Él me dijo, él esto. Yo le dije y no lo hizo. Alguien debe de cargar con la responsabilidad. Pero Dios no le está preguntando quién es el autor intelectual. No le está preguntando si lo hiciste en el acto. Está preguntando en el sentido de la administración. ¿Qué hiciste, Adán? Rinde cuentas. Dime de forma razonable por qué hiciste lo que hiciste. Liquidemos este asunto. Es un llamado a rendirle cuentas a Dios, donde podemos arrepentirnos. Pero desecha la oportunidad porque no tiene claro ese concepto. Lo perdió al pecar. Nuestra naturaleza sí es exactamente igual a la de Adán. Pero el llamado que tenemos es que no pienses nada más en quién lo hizo. Analiza, busca, eres un administrador. ¿Quién lo hizo o tuvo la mala intención o le faltó información? Quizás no le explicaron o le dieron una mala instrucción. Ese es el sentido de la rendición de cuentas. Toda tu vida debe ser vista desde esa perspectiva. No se trata de quién es el culpable, sino de por qué.
¿Y cómo lo arreglamos para que se pueda administrar de una mejor manera? No tienes por qué tener miedo al error. Porque quien se esconde, quien le dice es que fue aquel, se pierde la oportunidad de mejorar. No va a haber ningún cambio en su vida. Se va a habituar a la mentira. Y él mismo se priva de la oportunidad de mejorar. Pero quien dice, fui yo, me equivoqué, no sabía, enséñame a hacerlo, desde ese momento su vida cambia. Porque va a aprender. Y te dice algo muy importante. Tú que ves a una persona que reacciona así, ¿qué vas a concluir? Yo quiero que éste se haga cargo de lo que estoy haciendo. Yo quiero que éste se haga cargo de aquella área y de aquella responsabilidad. Porque sabe que tiene que rendir cuentas. Sabe que su responsabilidad, en el sentido de rendir cuentas, es mejorar, es un administrador. A mí no me importa porque tú lo hiciste, ok. ¿Y qué? ¿No nos va a cambiar nada? ¿No nos va a hacer mejorar nada el hecho de que tú lo hayas hecho? ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar? ¿Cómo concluiste eso? ¿Quién te dijo? Porque entonces tenemos que modificar las cosas para que no vuelva a pasar y que podamos estar en paz. Esa es la esencia de lo que hacemos en la iglesia. Todo el que esté sirviendo en la iglesia tiene que tener ese enfoque, y más aún en una empresa laboral. Eso es lo que distingue entre alguien que puede ser un gerente y alguien que no solamente es un operador. El sentido de la rendición de cuentas. Tú eres llamado a rendir buenas cuentas, no nada más a hacer las cosas. Y si las estás haciendo mal, bueno, voy a hacer cambios para hacerlas bien. El problema no es que lo hice mal, el problema es por qué. ¿Qué historia tan diferente hubiese sido que Adán dijera, Señor, perdóname, era mi responsabilidad y no parte de la tentación de Eva? Al contrario, me dejé seducir también. No la culpes a ella, Señor, es mi culpa. ¿Qué hubiera hecho Dios con Adán? ¿Cuántas veces llegas a Dios como Adán? ¿Cuántas veces le has respondido a tu esposa como Adán? A tu empleador, a tu jefe, ¿cuántas veces le has respondido como Adán? Y luego te preguntas, ¿por qué no me suben de puesto? A mí se me hace que me tienen embrujado. Y han llegado cristianos diciendo, oye, ¿cómo le haces para quitarte un trabajo? Por renuncia. No, de la magia, de la brujería. A mí se me hace que me hicieron un trabajo porque no avanzo. Tengo años y no me dan aumento, no me dan. Se traen a gerentes de otro lado o suben a los que eran más nuevos antes que a mí. A mí se me hace que el diablo me trae. No, eres perezoso. Eres negligente, no entiendes el sentido de la responsabilidad como rendición de cuentas. Por eso nadie te va a dar la oportunidad, porque no me vas a generar ganancias, no me vas a producir beneficios, me produces una carga. ¿Se entiende? En lugar de glorificar a Dios, cuando no entiendes la rendición de cuentas, mancillas el nombre de Cristo. Es lo opuesto a la glorificación. Ensucias, pisoteas el evangelio. Porque mira, este se supone que es cristiano y es bien mediocre. Le dijeron, barre. Y ya, oye, ¿no le diste una trapeadita? Tú me dijiste que barriera. Ay, a mí me estresa mucho esa gente. Sí, ok, no te dije, es más, ni te dije que usaras el recogedor. Gracias por la iniciativa de traer el recogedor, ¿verdad? Si te pedí que barrieras es porque aquí debe estar limpio. Y si ves que está manchado o hay un chicle pegado, y así que cuando barras no se va a quitar el chicle. Vas a tener que rasparle, pasarle ahí un líquido, y si no, ponle hielo. Y hay muchas cosas que le puedes hacer. Pero no seas un inútil. Tú me dijiste que barriera y eso es lo que hice. Ay, por Dios. ¿Sabes qué? Ya no te quiero ver aquí. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Así son los mexicanos. Se presumen entre ellos. ¿Los has oído? Hombre, yo tengo un trabajo donde no hago nada y me pagan. Hombre, dan las 6, yo aviento las cosas, ya me voy. A mí no me pagas por estar aquí. Bueno, por eso estás como estás. Por eso no vas a salir de mediocre. Y si eres cristiano, muy seguramente vas a llorar y crujir de dientes.
Es gravísimo y es muy común. Entonces, si eres llamado a rendir cuentas, ¿qué tienes que hacer? Okay, vamos a buscar el error. Panchito lo hizo. Ok, Panchito, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué te llevó a pensar eso? ¿Alguien te dijo? Sí, me dijo aquel. ¿Quién? A ver, ¿por qué? Y ya encuentras las razones y ahora sí. Bueno, estuvo mal, Panchito, que hicieras eso, pero bueno, tu jefe te lo pidió. Ya hablamos con tu jefe para que no te pida esas cosas. De hecho, si te vuelve a pedir algo similar, ven conmigo y dime, oye, me está pidiendo algo así. Y nosotros hablamos con tu jefe. Y ya. ¿Qué hicimos? Mejoramos el proceso. Va a ser muy difícil que vuelva Panchito a dejar la herramienta ahí porque su jefe se lo pide. Hablamos con el jefe, hablamos con Pancho, nos involucramos para que si hay dudas ahí estemos en el proceso y nadie tiene por qué tener miedo. Somos llamados a administrar y es parte de mejorar el proceso. ¿Se entiende? Eso, llévalo a tu trabajo y te aseguro que vas a prosperar. Eso, llévalo a tu familia y te aseguro que van a ser mucho más felices y con muchos menos problemas. Te aseguro que cuando le digas a tus hijos, ¿quién fue? No va a haber un silencio total, ¿verdad? Ya digan quién fue. No, yo no soy un soplón. Espiritualiza. ¿Quién fue? No estoy esperando que alguien diga él. Que diga, yo fui. Perdón. No sabía. O sí sabía y se me olvidó. Ayúdame a que no se me olvide. Vamos a pegarte una lista así enorme en la puerta del cuarto. No debes hacer lo siguiente. Y ahí le pones la lista. Y cada que se pare va a ver la lista. Y a lo mejor va a decir, es que no la vi. Bueno, ya inventas otro proceso, ¿verdad? Le pones algo así en la cara. Te aseguras de que lo estés recordando constantemente. Pero no se trata de que no, yo no fui, yo no quiero ser y me da miedo y me van a castigar. Por favor, el hecho de castigar a alguien no mejora a menos que le enseñes cómo no volver a hacerlo. Nuestra vida cristiana tiene que estar enfocada a las cuentas que rendimos a nuestro Señor. No quién lo hizo o quién no lo hizo. Y si te hemos entregado una responsabilidad aquí en la iglesia, eso es lo que estamos esperando de ti. Una mente que está pensando constantemente en cómo administrar. Mide, controla, administra. Para administrar, planea, ejecuta, verifica, actúa. Cuando empieza a hacer eso, entonces empieza a multiplicar. Y entonces todos somos beneficiados aquí en la congregación. Pero si no estás siguiendo ese proceso, vamos a tratar de enseñarte. Si aún así no puedes, con todo el amor de nuestro corazón te vamos a decir, ¿sabes qué? No nos eres útil en este momento. Capacítate más, aprende más, estudia más la escritura, madura un poco más esa área y luego volvemos a trabajar. No lo desechamos. Simplemente tenemos que hacer los ajustes para que esto, lo que hacemos aquí, glorifique cada vez más al Señor. Es el mismo enfoque de una empresa, es el mismo enfoque en una familia. No desechas a nadie de la familia. Hace los ajustes necesarios para que las cosas funcionen mejor. Veamos estos dos versículos para terminar. 1 Corintios 4, 1 al 2. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Se les exige que demuestren ser dignos de confianza. El buen administrador queda evidenciado cuando le preguntas por un error. Si es bueno, de inmediato lo demuestra. Si es malo, también. De inmediato lo demuestra. Efesios 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aprovecha al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No hay lugar para la pereza. Aprovecha al máximo cada momento.
No cometas el error de Adán. Adán dijo, la culpa la tiene Eva. En otras palabras, no me castigues a mí, castígala a ella. Motivado por el temor a sus acciones, el temor a la justicia y la ira de Dios. Debemos ser como Jesús, quien tomó la responsabilidad de llevar a los elegidos de Dios al cumplimiento de la esperanza. Jesús dijo, Señor, no castigues a mi novia, castígame a mí. Él no cometió ningún error, pero se hizo cargo de la administración, de la salvación de todos aquellos que Dios había elegido. Y dijo, yo pago, yo me hago responsable. ¿Te das cuenta? La enorme diferencia entre Adán y Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. ¿Alguien en tu equipo se equivocó? No te preocupes. Vamos a hacer los ajustes para que no vuelva a pasar. Oye, ¿por qué falló? Me faltó enseñarle. Me faltó capacitarla. No le expliqué, pero ya hice los ajustes para que no vuelva a pasar. Excelente. Bien. Buen siervo fiel. ¿Se entiende? ¿Te equivocó? ¿Por qué te equivocaste? Ya te había dicho. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Me le voy a decir a Hernán. Oye, ¿por qué falló el área? Este bárbaro siempre se está equivocando. Ya me deja claro qué es lo que hay que hacer. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Regañas al que lo hizo mal o al que está a cargo? Dime si no queda la respuesta muy obvia. Hagamos lo que corresponde. Hebreos 3, 5 al 6, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Cristo es el administrador de todos nosotros. ¿Te vas a perder? ¿Podrás ser arrebatado de la mano de Cristo? En sus manos estoy seguro, totalmente seguro, a pesar de mis deficiencias. Él es el mayordomo de todos nosotros y dio su vida por nosotros y nos hace crecer cada vez más por medio del Espíritu Santo para que nos parezcamos cada vez más a Él. Y Él prometió que regresará y cuando regrese se va a cumplir literalmente las parábolas de los siervos, de las minas y de los talentos. A lo que multiplicaste se te recompensará dándote autoridad. Viene un nuevo reino. El gobierno actual, y no hablo de lo secular, el gobierno actual va a ser cambiado. Satanás y sus principados, potestades y gobernadores de las tinieblas van a ser echados fuera. Y se va a instituir un nuevo reino. Y la iglesia reinará juntamente con Cristo. Y todos los buenos administradores en lo poco, se les va a dar la administración de mucho más. Lo que haces ahorita con tu administración tiene efecto en la vida eterna. Que ninguno de nosotros sea perezoso. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Piensa en esto, por favor, no culpes a nadie más por tu responsabilidad. No culpes a nadie más por tu responsabilidad, de acción o de rendición de cuentas. Tu única oportunidad de mejorar es reconocer el error. Tu única oportunidad de darle mejores cuentas a Dios es reconocer el error, aunque tú no lo hayas hecho el acto. Si fue alguien bajo tu responsabilidad, sigue siendo tu error. Ese enfoque te va a llevar a muchas cosas buenas en la vida cristiana y en la vida secular. Los cristianos, repito, tienen mucha ventaja en la vida empresarial, en la vida laboral, en el sistema capitalista que tenemos. Pero los cristianos no lo saben. ¿Cuán diferente serían las cosas si los cristianos nos enfocáramos en la rendición de cuentas? Así que pidamos perdón a Dios primero
porque te aseguro que todos estamos cometiendo muchos errores, conscientes, por pereza, por negligencia. Roguemos a nuestro Señor que nos perdone y que nos haga diligentes. La Escritura dice que Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que nosotros no podemos hacerlo, pero Él sí, acudimos a Él. Vamos a orar, Señor. Nos has dado tanto, tantas cosas, Señor, que tenemos, que no nos queda más que reconocer que si medimos lo que tenemos contra lo que deberíamos de haber multiplicado, estamos en una muy mala situación. Tenemos un déficit muy grande. Hemos sido perezosos y negligentes. Debiendo ser ya maestros, aún somos como niños. Y demandamos que se nos trate como niños, Señor. Perdónanos. Corrígenos. Los días son malos. La situación está difícil. Muchos no encuentran trabajo. Muchos no pueden hacer crecer su negocio. Señor, pero tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sustentador. No dependemos de la economía. No dependemos de las decisiones de nuestro gobierno. Dependemos de ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos cambies. Que nuestros defectos, nuestros errores, no los permita, Señor, continuar en nuestras vidas. Que no nos entregues a nuestras decisiones. Corrígenos. Disciplínanos, Señor. Tú sabes cuál es la forma en la que realmente me puedes cambiar. Que intentamos muchas cosas y no podemos, Señor, pero tú todo lo puedes. Es imposible para nosotros, pero posible para ti. Y sabemos que si te pedimos conforme a tu voluntad, no será hecho, porque así lo dice tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, que nos permitas comprender de manera profunda el sentido de la responsabilidad al rendir cuentas. Que podamos vernos a nosotros mismos como tú nos ves, administradores, mayordomos de lo que nos has dado. Cámbianos, Señor, para que podamos multiplicar los que nos diste. Queremos, Señor, ver la felicidad en tu rostro. Felicidad que no pudo percibir Caín cuando te llevó su ofrenda. Miraste con agrado la ofrenda de Abel. Y Caín se enteró, vio, percibió que no miraste con agrado su ofrenda. No queremos esa experiencia. No queremos rendir cuentas, Señor, que resulten malas, pobres, equivocadas, porque no razonamos correctamente. Queremos entender el estándar, tu palabra. Solo por medio de tu Espíritu Santo podemos comprenderlo. Queremos aprender a controlar, Señor, lo que tenemos. Enséñanos a administrar, a asumir la responsabilidad de acción y de compromiso en nuestras familias, o nosotros mismos, en nuestro trabajo, en el ministerio. Señor, que todos podamos entenderlo para que hagamos mejores cosas que glorifiquen tu nombre. Gracias porque has sido muy paciente y misericordioso. Gracias también, Señor, porque sabemos que no nos demandarás más de lo que nos diste. Pero con lo que nos diste estamos llenos de trabajo. Pero no queremos ser perezosos, Señor, porque ya tenemos mucho que hacer. Cámbianos de manera que podamos seguir pensando en cómo mejorar, porque esa es nuestra tarea. Queremos escuchar de tus labios, bien, buen siervo y fiel. Es nuestro anhelo, Señor. Que nos reconozcas como fieles a ti. En medio de todos nuestros errores, todos nuestros defectos, que podamos escuchar que somos fieles a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, de nuestras deficiencias. Escucharlo de ti, Señor, que conoces todos nuestros defectos, será la más grande recompensa. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos y tú eres el mayordomo perfecto, fiel al frente de la casa de Dios. Si somos tuyos, Señor, jamás nos abandonarás, jamás dejarás incompleta la obra que empezaste en nosotros. Así que, Señor, ahora que entendemos más, ahora que sabemos más, tenemos claro que más se nos demanda. Cámbianos de manera que podamos multiplicar de acuerdo a lo que esperas de nosotros. Es lo que te rogamos, te pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Si son preguntas que no tienen que ver con el tema, las dejamos al final. Si hay tiempo, las respondo. Si no, te sugerimos que te involucres en la reunión, en la sesión de preguntas y respuestas cada 2 semanas. Esta semana que viene no toca sesión, acabamos de tenerla este martes pasado. De esta a la otra. Pero no las dejes pasar, yo he visto que hay preguntas que se quedan pendientes y en la sesión de preguntas no salen. Pues no sé si por el horario se les complica o se les olvidó. No seas negligente. Si te quedaste con una duda y simplemente la olvidas, ya nunca vas a salir de esa duda. Sé diligente en eso. Tienes una duda, apúntala y resuélvela, porque eso puede ser la clave para que empieces a avanzar de una mejor manera. Muchas veces nuestro entendimiento está moldeado por la manera en que entendemos lo que estamos haciendo y lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tenemos una duda y no nos esforzamos por aclararla, nosotros mismos nos hacemos deficientes en lo que estamos haciendo porque no entendemos completamente lo que está pasando. Así que por favor, aprovecha bien las sesiones de preguntas y respuestas y no se te olvide las dudas que ya tenías. A los que están aquí físicamente y no están en el grupo de WhatsApp donde se hacen las preguntas, ahí está el código QR para que te agregues. No importa si no estás presencial, si ya estás en el grupo, puedes escribirle ahí. Los que no están en este grupo de WhatsApp pueden hacer su pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Muy bien, empiezo a leer la primera pregunta. Dice, ¿por qué algunos textos de la Biblia los toma en un sentido literal, stricto sensu, y por qué otros los toma con interpretación para dar enfoque al tema? ¿Cómo debemos tomar los textos de la Biblia de interpretación o en un sentido literal? Que mira, toda la Biblia debe ser interpretada literalmente, es decir, vamos a lo que el texto dice. La Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Podemos aplicar lo que la Biblia dice literalmente, y hablando literal no es las palabras que dice nada más, sino en el sentido correcto de lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, literal, entonces Jesús es una puerta, no, ¿verdad? Decimos es literal por lo que literalmente se refiere. Él es la única forma de tener acceso al Padre. Entonces estamos diciendo, interpretamos literalmente porque nos basamos en lo que Él literalmente dice, pero en su contexto. Y luego, cuando Jesús dice que Él es la puerta, decimos, ok, Él es el único camino al Padre, pero eso tiene distintas implicaciones y aplicaciones, ¿verdad? Si Jesús es la puerta y es el único camino al Padre, entonces Buda no me va a ayudar para nada, ¿verdad? Ni ningún otro iluminado me va a ser útil en el camino del Señor. Eso implica que hay una sola verdad. En ese sentido, solo los que sirven a Cristo tienen la verdad, y cualquier otra religión o filosofía que no sea por medio de Cristo para llegar al Padre está equivocada. Entonces yo puedo ver ese pasaje y empezar a darle aplicaciones diferentes y en ningún momento dejé de interpretar literalmente, ¿verdad? Hemos pasado, ¿cuántas veces hemos revisado lo que Dios le preguntó a Adán y lo que Adán le contestó? Muchísimas veces, pero con aplicaciones diferentes. Siguen aplicándose lo mismo que hizo Adán en el sentido de la administración, en el sentido de la cobardía, para entender el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado en nuestra vida que nos lleva a escondernos de Dios. Muchísimas aplicaciones, aunque interpretamos literalmente. Entonces, la forma en la que lo aplicas tiene que ver con el sentido de lo que estás explicando. Pero eso en ningún momento significa que dejaste de interpretar literalmente. Las dos cosas tienen que hacerse, y es ahí donde encontramos que la sabiduría de Dios es muy profunda, ¿verdad? Porque leemos un pasaje y decimos, ya entendí, pero luego vuelves a revisar el pasaje y te encuentras distintas aplicaciones que nunca habías visto y te sorprendes de toda la información que Dios está dejando en su palabra, pero que la entiende el que la busca. No es una información que le da a todo el mundo. Está dentro de la revelación especial, pero dentro de los que tenemos la revelación especial, Dios, la Escritura dice que es galardonador de los que le buscan. No todos van a entender las mismas cosas, porque Dios a unos se las concede y a otros no. Por eso tenemos el ministerio de maestro. Él es el que nos instituyó, porque no todos vamos a aprender las mismas cosas y necesitamos de distintos maestros que nos enseñen. Bueno, siguiente. Blanca Solórzano. Entonces, un nacido de nuevo puede llegar a ser un mayordomo infiel, y si lo es, Dios dice que será castigado duramente. Entonces, ¿quiere decir que ese castigo es el infierno?
Pero ¿cómo? Si un nacido de nuevo no puede perder su salvación. Bueno, no sé si esta pregunta se hizo antes de que lo explicara, pero comenté que hay dos posibilidades. Si eres un mayordomo negligente, en el mejor de los casos, no habrá recompensa para ti. 1 Corintios 3, serás salvo aunque como por fuego. Dije, ese es el mejor de los casos. El peor de los casos es que resulta que vas al lloro y crujir de dientes, o sea, no eras un nacido de nuevo. Así que un nacido de nuevo negligente va a quedarse sin recompensa, va a quedar chamuscado, según la analogía del apóstol Pablo, cuando el fuego pase por sus obras. No va a perder su salvación el que nació de nuevo porque sea negligente, pierde la recompensa. Pero el que pensaba que era cristiano y fue negligente, esa negligencia va a revelar que no era un nacido de nuevo. Son las dos posibilidades ante un mayordomo infiel, y eso resuelve la pregunta de Blanca Solórzano. Luego de nuevo Blanca Solórzano, la parábola de los talentos podrá hacer referencia también de la recompensa de ser un buen administrador, se le dará cuando gobierne en Cristo en el milenio. También lo mencioné. Mencioné ya casi al final del tema, ¿verdad? Que esa es parte de la recompensa, gobernar juntamente con Cristo. Pero si Dios lo permite, lo estudiaremos en el próximo tema con más detalle. Blanca Solórzano también, pastor, si un incrédulo dice que es bendecido por Dios porque tiene mucho dinero, pero es traficante de drogas, o una persona que dice lo mismo porque tiene 2 o 3 trabajos y sin estar con su familia, ¿eso es verdad que Dios bendice en esa situación? No, esa es una autojustificación. Tratamos de justificar lo que hacemos. Decimos, tengo mucho dinero, estoy muy bendecido por Dios. Pero si tú piensas que eso es una bendición de Dios, estás excluyendo lo mal que tienes a tu familia porque nunca estás con ellos. Y eso no lo esconden, ¿verdad? Eso va abajo del tapete. Y se concentran en lo que piensan ellos que les está yendo bien. Y en cierta manera reconocen que hay algo más grande que ellos que les ha ayudado. Muchos le llaman suerte. Fue buena suerte esto, fue buena suerte el otro. Entonces dicen, estoy muy bendecido. Pero se están ellos mismos haciendo daño a sí mismos porque no están viéndose como administradores. Demuestra que no conocen a Dios, que no conocen el sentido de la administración y la mayordomía, porque piensan que porque tienen dinero, Dios los está bendiciendo. El que tiene mucho dinero, y eso lo hace jactarse y sentirse a gusto, como lo que vimos la parábola del rico insensato. Ahora sí, alma mía, come, bebe, porque de nada tienes necesidad, ¿verdad? Necio, han venido a pedir tu alma. Me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Jesús le dijo, eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Son personas engañadas, que no conocen a Dios y piensan que eso es bendición, pero en realidad es maldición, porque cuando Dios los entrega a sus propios razonamientos, los ha revelado como personas que no son hijos, ¿verdad? Aunque ellos conozcan a Dios, según ellos, aseguran que Dios se los ha dado, ellos mismos son la evidencia de que Dios los ha entregado sus propios razonamientos, lo cual los descalifica como hijos de Dios, porque Dios disciplina y corrige al que ama. Siguiente, Claudia Mendoza. Pastor, también uno como mujer que trabajamos lo que ganamos, ayudamos al esposo, se apoyará con el 10%, es cuestión de ponernos de acuerdo. También pasaremos por fuego, seremos juzgada igual o según el rol que tenemos. Cada uno según lo que se le dio. La mujer con su papel de mujer es administradora de las tareas que se le asignaron como mujer. No necesariamente la administradora del hogar en el sentido de que ella limpia, barre y cocina, sino que aunque ella no limpia, barre y cocina, se pone a sus hijos, la casa está funcionando bien o no mientras su marido no está y confía en ella para que le administre cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, qué están haciendo los niños. Si la mujer se enfoca en que no, la casa está bien trapeada y barrida y bien sacudida y los hijos están de perezosos todo el día, es una mala administradora. Créeme que es mucho más valioso que tus hijos estén activos a que la casa esté limpia. Ahora, si puedes las dos cosas, excelente, pero si tienes que sacrificar una, no sacrifiques a tus hijos, sacrifica la limpieza. Sí, a lo mejor van a decir, ¡ay, qué mugrosos los que viven aquí! Bueno, pues no pase de ahí, barro y se quita. Pero lo negligentes o perezosos de mis hijos, eso es un asunto mucho más serio. Y tengo que lidiar con eso. Y si tengo que sacrificar, barrer y trapear por preparar a mis hijos, pasar tiempo con ellos, llevarlos a entrenar, algo que les sea útil y les ayude en su vida, que la casa se quede sucia. Tiene mucho más valor la vida de mis hijos que la limpieza de mi casa.
Así que la mujer va a tener que tomar muchas decisiones de ese tipo. Y si tiene un esposo sabio, va a entender y va a agarrar la escoba y se va a poner a barrer, porque su esposa anda administrando la casa. ¿Se entiende? Va a decir, ¿por qué la casa está sucia? Oye, no es la sirvienta, ¿verdad? En ningún lado en la Biblia dice que la mujer barrerá. Barreréis, lavaréis y prosperaréis. Nada de eso. Cualquiera lo puede hacer. Y si los dos están bien ocupados y tienen los recursos, paguen a alguien que vaya y limpie la casa. Lo importante es el valor más preciado que tienes, que en la jerarquía, después de tú y Dios y luego tu cónyuge, son los hijos. Y ese es el enfoque. Así que la mujer tiene que aprender a administrar en términos bíblicos, pero se le va a demandar de todo lo que hayan puesto en su mano. De hecho, es una enorme bendición que un hombre que entiende la administración tenga una mujer que también la entiende, ¿verdad? Y que sabe que va a rendir cuentas, porque lo que ponga en sus manos, como Proverbios 31 dice, mujer lo va a multiplicar. ¿Por qué lo multiplica? Porque sabe que es mayordomo del Señor en todo lo que le ha dado. Y el esposo dice que es reconocido, según Proverbios 31, es reconocido en las puertas de la ciudad, es de los ancianos, porque hay mucha sabiduría en su mujer. Hay muchas formas en que la mujer puede ser un buen mayordomo y glorifica a Dios. Siguiente, Blanca Solórzano otra vez. Oye, me sorprende la velocidad entonces en la que escribe Blanca Solórzano, ¿verdad? Porque son muchas preguntas largas y seguidas. Nada que dicta, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Y tiene la computadora que traduce todo. Hay que comprarnos una entonces. Entonces, ¿cómo puedo glorificar a Dios en las finanzas y ser un buen administrador? Muchos creyentes creen que es el dar ofrendas. Y si das más, eres un buen administrador porque pones a Dios primero. Entonces, ¿cómo glorificar a Dios en las finanzas? Mira, si un cristiano piensa que porque da más dinero es mejor administrador, lo único que revela es su ignorancia del tema. Claramente está evidenciando que no conoce el tema, no conoce lo que es un administrador. Y a veces es negligencia de ellos o que les enseñaron mal. Pero como quiera, si tienen la Biblia a su alcance, no puedes justificarte que te enseñaron mal. Cuando tú veas que alguien piensa que llevarle mucho dinero a Dios es sinónimo de bendición, desde entrada dices, no entiende lo que es la administración. Cuando alguien piensa que porque le lleva mucho dinero es mejor que los demás, no entiende lo que es la administración. Por eso yo dije, es uno de los problemas donde los cristianos más ignorancia tenemos. Los cristianos nunca se nos enseñó a vernos desde el punto de vista bíblico como un mayordomo que rinde cuentas. Todos estábamos enfocados en darle a Dios para que nos diera más, ¿verdad? O en andar echando fuera demonios, o en darle echando aceite a las cosas. Andábamos totalmente perdidos, aunque éramos salvos, muchos de nosotros, andábamos totalmente desnutridos, sin alimentación espiritual. Por eso hacíamos lo que hacíamos. Y bueno, si estás en un lugar así, donde se enseña así, entiende, hay que ayudarles a comprender qué es la administración. Primero, con el ejemplo. No se te ocurra ir a decir, es que esta es la administración, cuando tú no lo estás haciendo, ¿verdad? Porque vas a caer en descrédito. O sea, ahí vienes a decirme y tú tampoco lo haces. Primero ponte en orden tú, administra bien y luego vas y le dices, mira, quiero enseñarte lo que aprendí. No vayas y le digas, estás mal, eso no es administración. Lo único que vas a hacer es poner una barrera entre tú y ellos. Eso no es amor. Amor es buscar la manera de llegar y que entiendan el problema y que busquen la solución. Y muchas veces ni cuenta se van a dar que tú hiciste eso. Cuando eres sabio, suficientemente sabio para buscar edificar a tu hermano, no le vas a decir que está mal. Vas a llevarlo a concluir que está mal. Y cuando ellos concluyen que están mal, ni siquiera se dan cuenta que tú los llevaste a concluir. Ellos van a decir, ya me di cuenta que estoy mal. Y entonces se van a poner a trabajar como si ellos lo hubieran concluido, porque tu trabajo fue muy eficiente. Los pudiste persuadir del mal que están haciendo sin que se dieran cuenta que les estabas diciendo que estaban mal. Y se entiende como un beneficio. Y te agradecen. Oye, ¿sabes qué? Ahora entiendo. Pero se piensa que, ya entendí. Y eso a todo mundo nos gusta. Eso no da vergüenza. Cuando da vergüenza es que te digan, estás mal. Eso no es así. Yo lo hago bien. Ya echaste a perder la oportunidad que tenías de edificar. Así que sé sabio. Sé sabia. Piensa bien cómo vas a explicarlo para que sean edificados. Eso, Medina, pastor, en el ejemplo del buen Panchito.
Sí debería de ser castigado porque de antemano él conocía las reglas y aún así no las conociera debe ser castigado. Y también su jefe, al igual que va juntamente con Adán. No necesariamente. Mira, aún en asuntos legales, cuando tú tienes que una empresa pidió a uno de sus trabajadores que fuera a recoger cierta mercancía y la trasladara de un lugar a otro y después resulta que la mercancía era material robado, aunque el operador, que es el responsable del hecho de haber trasladado el valor de un lado a otro, aunque no puedes negar que él lo hizo, no es responsable de lo que hizo, porque él estaba siguiendo una orden de alguien que sabía lo que estaban haciendo. Y si el que dio la orden la recibió a su vez de otro y el que dio la orden no sabía, tampoco es responsable hasta que encuentran quién fue el que planeó. Porque cuando tú haces algo en obediencia a la institución en la que trabajas, sin conciencia del daño que estás haciendo, no puedes ser imputado como culpable, ¿verdad? Entonces sí, habrá casos donde saben que está mal, y dicen, pero es mi jefe, allá él, está mal, pero como quiera lo hago, es negligencia de él. Por eso en el ejemplo que yo ponía es, ¿sabes por qué? O sea, ¿por qué lo hiciste ahí? ¿Qué te llevó a pensar que ahí debería de estar? ¿Quién te dijo? Para entender dónde está la situación de Panchito, ¿verdad? Y le dijo, pues yo hice lo que me pidieron, lo castigas, de nada sirve. Al que castigas es al que sabía y pidió que se hiciera de mala manera. Entonces, el buen Panchito puede ser librado de eso si no entendía el problema. Pero si ya lo habías capacitado, ya le habías dicho y no objetó a la mala acción que se hizo, también lleva su castigo. No igual como el que lo mandó, ¿verdad? Pero proporcional a la responsabilidad que tenía. Siguiente, Rosa. Hola, pastor. La hija de un pastor salió embarazada sin casarse. ¿El pastor puede seguir siendo pastor? No entiendo mucho del tema, quizás la administración de los hijos. Se tiene que examinar qué onda con esa hija. Es menor de edad, mayor de edad. Ella estaba en rebeldía, se fue de su casa sin razón alguna, o el padre le dio un mal ejemplo y nunca le educó, nunca hubo disciplina en su casa. Tú tienes que determinar si este pastor realmente fue un mal administrador. Porque la Biblia dice que si no puede administrar o gobernar su propia casa, no puede tampoco la casa de Dios. Entonces el camino a seguir es entender dónde está la responsabilidad del hombre con respecto a lo que hizo su hija. El pecado de su hija es responsabilidad de ella, ¿verdad? No haces responsable al padre por el pecado del hijo. Lee Ezequiel 18 y viceversa. Pero cuando tienes que determinar si queda descalificado es porque tiene que haber evidencia de que no gobernó bien su casa, no administró bien la educación de sus hijos. Y si esta muchacha no entendía, no se le enseñó, no había reglas en su casa que respetar porque su padre estaba ausente o no le prestaba atención, absolutamente queda descalificado de por vida. La descalificación no es temporal, ya no puede volver a ser pastor, pero tienes que asegurarte que efectivamente se debe a una mala administración, porque Ezequiel 18 dice que un hombre justo puede tener un hijo malvado, que hace lo incorrecto, y dice Dios, por el pecado del hijo no pagará el padre. Pero fíjate, un hombre justo puede tener un hijo malvado. No le puedes acusar al padre por la maldad del hijo si el hombre es justo. Así que tienes que determinar si este pastor es un buen administrador o un mal administrador en base a lo que sucedió. Y después de eso determinan si queda descalificado o no. Es todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Próximo.